¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué los perros lamen todo a su paso? ¿Te has preguntado o has visto esto en algún momento? Bueno, hablaremos de ello. Ya sea que tu perro esté lamiendo el piso después de una comida desordenada o limpiando tu cara o la cara de tu amigo, lamer es muy normal. Sin embargo, debes controlar los comportamientos del lamido porque algunos casos pueden ser una señal de un problema de salud o de comportamiento. Aunque lamer puede ser inofensivo, en algunos casos también puede indicar un problema, ya sea relacionado con su salud o con su comportamiento. A ver, ¿por qué entonces el perro lame todo? 1. Problemas de comportamiento. Si tu cachorro no parece estar tranquilo lamiendo solo una cosa, es probable que sea un comportamiento de consuelo o un hábito compulsivo. Este hábito no comenzó de la noche a la mañana y no va a desaparecer igual. También es importante darse cuenta de que si tu perro lame todo, también ha estado usando ese lamido como una forma de comunicarse contigo. Algunos perros lamen habitualmente por aburrimiento también. Puedes evitar que se desarrolle este hábito proporcionándole a tu perro mucha estimulación y ejercicio durante todo el día. Intenta jugar afuera o salir a caminar o correr con tu cachorro. Además, entrenar a tu cachorro a quedarse en la perrera mientras estás fuera de casa por periodos breves es importante y puede evitar que lama objetos en tu hogar y que podrían provocar un comportamiento destructivo o la ingestión de objetos peligrosos. Si sientes que el lameo de tu perro se ha vuelto incontrolable, es importante darte cuenta desde el principio para evitar otros problemas, ya que puede ser una señal de ansiedad por separación. 2. Problemas de salud. Cuando un perro lame todo, también puede ser un signo de infección o malestar gastrointestinal. Hacer que el veterinario revise a tu perro puede ayudarte a determinar si hay un problema de salud. Si ignoras el comportamiento del lameo de tu perro, puede provocarse un traumatismo, infecciones secundarias o comportamientos destructivos no deseados. Siempre habla con tu veterinario si crees que tu perro muestra signos de una infección, ya que puede necesitar tratamiento. ¿Por qué los perros lamen cosas específicas, cosas concretas? A ver, si a tu perro le gusta lamer ciertas cosas o le gusta lamer a las personas u otros animales, aquí te digo algunas posibles razones detrás de este comportamiento. A las personas. Los perros se lamen y acicalan instintivamente, eso ya lo sabemos. Así como los perros lamerán y limpiarán a sus cachorros, algunos perros sienten la necesidad de lamer a su persona favorita, ya sea que se trate de un signo de respeto o amor por ti, o de las migajas que han quedado en tu cara del almuerzo, ¿verdad? Bueno, tu perro encuentra consuelo en lamer. Tu perro también puede descubrir que tu piel tiene un sabor salado por el sudor, por lo que querrá lamerte también. También sabe que lamerte llamará tu atención, por lo que muchos perros te lamerán para distraerte de cualquier otra cosa en la que estés concentrado, para que puedas acariciarlo. El aire. Lamer el aire en exceso puede ser el resultado de un trastorno neurológico compulsivo. Si tu mascota no ha sido evaluada recientemente por tu veterinario, llévalo a que le hagan un examen físico. Tu veterinario podrá descartar cualquier enfermedad neurológica, así como dolor dental o enfermedad dental, ya que lamer el aire puede ser un signo de malestar también. Sofás y mobiliario. Aunque pueda parecer asqueroso, tu sudor o la comida de un refrigerio pueden quedarse en los muebles, dejando un regalo maravilloso que tu perro puede encontrar y disfrutar más tarde. Los perros también lamerán los muebles para explorar sus alrededores y examinarán el área en busca de cualquier actividad nueva. Pisos o alfombras. Los perros pueden lamer el piso o la alfombra para limpiar un desorden, pero puede provocar un comportamiento destructivo cuando tu perro está comiendo o destruyendo cosas. Lamer el suelo también puede convertirse en un hábito compulsivo. Debes mantener a tu perro entretenido y estimulado durante todo el día para asegurarte de que no recurra a lamer y posiblemente a masticar el piso. Entre perros también se lamen, digamos orejas, ojos, bocas, etcétera, ¿verdad? Bueno, algunos perros lamerán a su mejor amigo peludo por varias razones, que son las siguientes: comodidad y comunicación con su amigo. Explorar también. Signos de infección, es decir, infección del oído, conjuntivitis, gingivitis, ¿no? En el otro perro, ellos lo descubren. Los perros que lamen a otros perros pueden ser dulces y tiernos, sin embargo, debe evitarse en exceso, ya que también puede provocar otros problemas. Al introducirse bacterias de un perro a otro perro, puede provocar nuevas infecciones. Sus propias patas, cola, espalda, piernas, labios, área del ingle también se lamen. Los perros se lamen a sí mismos por necesidades de aseo, pero también puede ser problemas de alergia u otras infecciones de la piel, especialmente si el área está enrojecida, falta de pelo o parece anormal. Si notas estos signos, avisa a tu veterinario, ya que podría ser dermatitis o inflamación de la piel.
Las infecciones cutáneas más comunes son causadas por un alérgeno en el medio ambiente, lo que causa más infecciones cutáneas que requieren tratamiento. Si tu perro está lamiendo constantemente una área, pero no ves ninguna piel irritada, ojo, es mejor consultar con el veterinario, ya que podría ser un signo de dolor en las articulaciones o artritis, así que mucho cuidado. Bien, ya sabes por qué los perros lamen todo en el camino de su vida, por así decir. Bueno, un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, cuida a tu mascota. Un abrazo, hasta el próximo video.